Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, querida familia. En esta mañana continuaremos con nuestro estudio de las 7 cosas que Dios aborrece. Recordemos que en Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 17, se nos dice que hay pecados que Dios aborrece, que le son detestables. En los audios anteriores hablamos acerca de lo abominable que es para Dios, tanto la altivez o soberbia, como también lo es la mentira. Hoy, siguiendo con esta serie, veremos la tercera cosa que le es aborrecible al Señor. Esto es, las manos derramadoras de sangre inocente. Lo que debemos entender es que lo que Dios aborrece es el acto de matar sin razón aparente y sin motivo alguno. En otras palabras, matar por matar. Para entenderlo mejor, debemos responder 2 preguntas. ¿Quién o quiénes son esas personas que derraman sangre inocente? ¿Y a quiénes puede considerárseles inocentes? Al respecto podríamos hacer una lista bastante extensa para catalogar a quienes señala la Biblia como manos que derraman sangre inocente. Pero por asuntos de tiempo, veamos solo algunos ejemplos. Primero, el aborto. ¿Qué sangre podría ser más inocente que la sangre de un niño no nacido? ¿Qué crimen podría ser más atroz que el de una madre que mata a su propio hijo? Esta práctica lastimosamente se ha legalizado ya en algunos países y ha sido desde sus comienzos un tema controversial, porque hay sectores en la sociedad que consideran que debe ser permitido, mientras que otros dan un rotundo no a este tema. En nuestros días, la lucha en contra de la aceptación del aborto es cada vez más intensa. Pero recordemos que Dios nos advierte en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero, ¿qué es el aborto? El aborto, en palabras frías, tal vez fuertes, pero concretas y necesarias de entender, es matar una vida que está en etapas de gestación. No es más que cortar en pedazos el cuerpo de una persona en formación, para desprenderlo del vientre de su madre y así poder retirarlo de ella. Es quitarle la vida a un ser inocente. Aquí podemos entender con claridad entonces que Dios aborrece el aborto porque el ser en formación es la víctima, es inocente, pues no es culpable de la decisión de sus padres, no ha hecho nada para merecer tal cosa. Para Dios entonces es abominable tanto la persona o personas que llevan a cabo el aborto como quienes deciden ir a clínicas legalizadas o clandestinas para abortar. Estamos hablando de una vida inocente, una vida que no pidió venir al mundo, pero que sin embargo está ahí adentro con un propósito. Y cuando se decide sacarlo o matarlo a la fuerza, los responsables se convierten en derramadores de sangre inocente. Dios aborrece el aborto porque en el vientre de una mujer embarazada hay una vida. Y debemos aclarar esto porque se puede llegar a pensar que si esta práctica se la realiza en un tiempo temprano del embarazo, aún no existe vida. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquel ser, aún siendo un embrión, ya tiene vida, como lo podemos ver en Salmos capítulo 139, versículos 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas,
sin faltar una de ellas. Otra práctica derramadora de sangre inocente son los homicidios. En nuestro país, Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, se sufren homicidios a diario. Las estadísticas nos muestran que diariamente muchas personas son asesinadas durante un asalto, por sicariatos y cobras de extorsión. Veamos algunos ejemplos que en la Biblia podemos encontrar respecto a este pecado tan grave. El primero, la historia de Caín y Abel. El primer relato de sangre inocente derramada en la Biblia está en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Los hermanos Caín y Abel han ofrecido sacrificios a Dios, pero solo el de Abel es aceptado. Caín se enojó e indignó mucho. Permitió que la ira, la rabia, el odio y los celos se apoderaran de él. En lugar de arrepentirse, decidió destruir el objeto de su ira. Asesinó a su hermano, escondió el cuerpo y fingió no saber nada de él. Dios no se engaña con este acto, porque Dios mira en el corazón de Caín y ve allí el mal. Caín pudo haber confesado su pecado, pero no lo hizo. En cambio, mintió. Familia, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios lo suficientemente bueno para que nos acepte. Solo aceptando a Jesucristo como Salvador y después viviendo según las instrucciones de Dios, podemos ser aceptables para Él. Otro ejemplo que la Biblia nos presenta es el de David y Urías. David mandó a Urías al frente de la batalla para asegurarse de que lo mataran, como lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Esta orden del rey fue un asesinato. El temor de David de ser atrapado en una mentira era lo suficientemente grande como para encontrar una manera de salir de ella, y ni siquiera consideró la pérdida de vidas como una consecuencia. Urías no estuvo involucrado en ninguna de las circunstancias que los llevaron a la muerte. Estaba en el campo de batalla luchando, como se suponía que debía hacer, como un hombre inocente. La palabra de Dios nos muestra de una manera transparente que incluso aquellos grandes hombres de la Biblia, como David, podían caer en este pecado que él aborrece. Otra actividad donde se derrama sangre inocente son los ataques terroristas. Uno de los grandes cánceres del mundo son los grupos terroristas. Le han hecho tanto daño a la humanidad con sus ataques, en nombre de ideologías torcidas y aberrantes. Han golpeado muchas veces en muchos lugares del mundo, haciendo explotar carros, aviones, trenes, etc., matando a cuanta gente han deseado, y aún se jactan de lo que hacen, adjudicándose los hechos. Por tanto, los ataques terroristas también son abominación para el Señor. Después de contemplar solo una parte a quienes se puede adjudicárseles este concepto de derramadores de sangre inocente, podemos ver por qué para Dios es abominable tal cosa, y que al igual que la mentira, también el asesinato es algo en lo que Dios no quiere que nadie caiga. Pero querida familia, además de estas acciones que son derramadoras de sangre inocente, Dios nos llama la atención en un aspecto que para muchos incluso podría ser algo sin mucha importancia. Para ello, le invito a leer en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, que nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí vemos un versículo con una frase fuerte y severa. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El apóstol Juan estaba citando al Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 21 y 22, podemos leer
lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestro Señor Jesús dijo que si usted tiene odio en su corazón hacia su hermano, hacia su prójimo, significa que es un homicida. La envidia y los celos conducen al odio. Con esta norma que Dios ha puesto ante nosotros, podríamos decir que hay más homicidas fuera de la cárcel que dentro de ella. Aborrecer a nuestro hermano es como matarlo en nuestros corazones. Aunque no realicemos la acción, deseamos la muerte de aquella persona. También al ignorar a otras personas, es como si lo tratáramos como si ya estuvieran muertos. El odio puede mostrarse pasiva o activamente. Dios sabe que somos débiles y por eso en su palabra nos enseña a estar enfadados, pero no a pecar. Nos enseña a arreglar las cosas con nuestro prójimo antes de que el sol se ponga cada día. No podemos sentarnos y dejar que nuestra ira nos consuma. Ese es el comienzo de matar emocionalmente a un hombre inocente, y eso es lo que Dios odia. El Señor nos dice claramente en Mateo 5, versículos 23 y 24, lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven a ofrecer tu ofrenda. Esta es definitivamente una clara dirección para cuidar especialmente esta área de nuestra vida espiritual, porque es importante para Dios. Cada día de nuestras vidas debemos trabajar en nuestras acciones para que se alineen con la palabra de Dios, ya que la persona que no entrega todas las áreas de su vida al Señor, siempre tendrá una puerta abierta para que Satanás entre, mate, roba y destruya. Como cristianos nos esforzamos por leer la Biblia y obedecerla, pero no podemos detenernos ahí. Tenemos que preocuparnos por nuestra actitud y nuestro corazón. No basta con ser correctos en nuestras acciones y en las cosas que ven los demás. Para complacer realmente a Dios, necesitamos estar seguros de que tampoco permitimos que nuestros corazones se desvíen de Él. Así es como podemos estar seguros de no caer en la trampa, de aferrarnos a la ira o ser la mano que derrama sangre inocente. Fortalezcámonos cada día en su palabra, en sus mandamientos y en las promesas que Dios nos da, como aquella que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Querida familia, le invito a que le oremos a nuestro Padre Dios. Amado Señor, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra, que es lumbrera en mi camino. Hoy te pido perdón si he cometido que es uno de aquellos pecados que tú aborreces, el de derramar sangre inocente, ya sea por haber realizado o ser parte de un aborto, tal vez porque he cometido homicidio, porque hoy en tu palabra me has dicho que para ser un homicida no es necesario quitar la vida físicamente de una persona, que el hecho de aborrecer a mi hermano, a mi prójimo, eso ya me hace culpable de juicio. Por ello, Padre mío, este día te pido que me limpies, purifiques y me sanes, por la preciosa sangre derramada de mi Señor Jesús,
que pagó por mis pecados. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.